Bueno, ahí puse quiero aclarar que estos videos van a estar subidos como todas las otras clases en, en el aula virtual. ¿Mm? Bueno, acá vuelve a aparecer el, el mismo título que anteriormente. Hablábamos de segundo principio de la termodinámica, pero ahora específicamente vamos a tocar el aspecto cuantitativo, que es justamente la forma en que se evalúa el segundo principio a través de la entropía. Como les decía, es una propiedad diferente a todas las propiedades que habíamos estado viendo y que representan lo que justamente nos permite evaluar básicamente la espontaneidad o no de las transformaciones que se producen. Voy a... eh, un segundo. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es justamente eh, la forma en que podemos llegar a demostrar eh, matemáticamente cómo se puede encontrar esta propiedad. Y esto se hace a partir de los teoremas de Poincaré. Después aparece el teorema de Clausius, que justamente a partir este, de sus estudios, en definitiva es quien descubre esta nueva propiedad que, si bien es teórica, es muy útil para comprender las transformaciones desde el punto de vista del segundo principio. Después vamos a ver el concepto de la entropía, los diagramas entrópicos. Ya vimos un diagrama de los que vimos que era T en función de S. Ese sería un diagrama entrópico porque esta propiedad de entropía se identifica como S. Y después algunos cálculos de la variación de entropía para algunos casos especiales, como pueden ser, por ejemplo, el cálculo de la entropía este, para gases ideales o para líquidos. Y después, por último, balance de entropía. Es decir, que así como el primer principio nos daba la posibilidad de establecer balances de energía de los sistemas cerrados o de los volúmenes de control, también la entropía nos permite estudiar el balance de esta propiedad en los distintos sistemas, tanto sistemas cerrados como sistemas abiertos eh, podamos estudiar. Entonces, de todos estos análisis que habíamos estado viendo, que por un lado eran distintas formas de analizar el segundo principio, teníamos la conversión de calor en trabajo y de trabajo en calor, el, la naturaleza de los procesos naturales, que eran netamente irreversibles, pero que estudiábamos eh, también los procesos reversibles como para poder encontrar un estado o una transformación de referencia que nos optimice todos aquellos procesos que quisiéramos desarrollar.
Y bueno, y ahora viene este enfoque cuantitativo que sería la entropía. Para poder empezar, vamos a revisar tres teoremas, que son tres teoremas de Poincaré, que él nos demuestra. Uno es el primer teorema, es el de ciclos parciales. El segundo teorema está relacionado con las adiabáticas que nunca se cortan. Y por otro lado, que una transformación puede ser reemplazada por otra. Esto en principio no tiene mucho, eh, digamos, no nos aporta mucho, pero lo importante es que en principio vamos a estudiar lo que son los ciclos reversibles. Entonces, el primer teorema de Poincaré nos dice que un ciclo reversible puede ser dividido en ciclos parciales mediante transformaciones reversibles que unan puntos en su perímetro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que tenemos originariamente es este ciclo reversible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profe, perdón, Sí, la diapositiva se quedó trabada en la 47. No, no sé si está pasando la presentación, no se está viendo. Estamos viendo lo que dice probabilidad, entropía y desorden. esto es una buena acotación. A ver, un momento, por favor. Ahí se ve. Ahí se ve el principio, pero no está en presentación. Bien, Ahí cambió, ahí cambió. está Si perfecto ahí. pasa la diapositiva. Bueno, un poco era lo que estábamos mencionando anteriormente. Perdón por este impasse, pero bueno, acá estaba mencionando estos títulos que son las, los temas que vamos a ver dentro de esta unidad 7, que se refiere específicamente a la entropía, que sería otra forma de estudiar el segundo principio de la termodinámica. Y sería un enfoque cuantitativo porque eh, nos permite, a partir de esta propiedad, evaluar cuánto nos estamos alejando eh, de los procesos reversibles, o sea, cuán irreversible puede ser un proceso respecto de lo que sería el ideal. Eh, este es el enfoque, estos son los teoremas que estaba mencionando, los teoremas de Poincaré, que estamos analizándolos para ciclos reversibles, y decíamos que en el primer ciclo, en el primer teorema de Poincaré, analiza un ciclo reversible. Se está viendo ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora sí se ve. Gracias. Este ciclo reversible lo podemos dividir a través de transformaciones reversibles que unan puntos de la periferia de ese ciclo reversible que queremos subdividir. O sea que este es el ciclo completo y el punto E, el punto B, son puntos que están en la periferia de ese ciclo, y entonces a través de transformaciones reversibles que unan esos puntos, podemos encontrar subciclos como cuando unimos, por ejemplo, el punto E con el punto B, estamos delimitando un subciclo que sería el subciclo 1 como parte del ciclo total, y después unimos el punto F con el punto E y nos estaría dando este subciclo 2, o cuando unimos el punto F con el punto B, siempre puntos que están en el ciclo principal, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de cómo un ciclo total lo hemos dividido
en subciclos. ¿Cuál es el concepto de por qué podemos hacer esto? Porque decimos que este ciclo tiene una forma de recorrerlo, por ejemplo, en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Cuando hacemos estas subdivisiones, decimos que el ciclo 1 va a tener un sentido digamos, las transformaciones van a tener el mismo sentido que tenían originariamente, es decir, de C a E, pero ahora seguimos el recorrido E-B y después continuaría como anteriormente el ciclo total, desde B hasta C. Entonces, este sería, lo estoy marcando, pero ustedes no lo están viendo, me parece. Esto sería lo que estoy delimitando. Este ciclo recorrido en esta forma. Cuando estudio el otro ciclo, el ciclo 2, voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, tengo otro subciclo que va a tener esta forma, va a ser de E a F, igual a parte del anterior, y después voy a volver por esta transformación uniendo F y E. Fíjense que en realidad lo estoy haciendo en forma horaria, entonces esta parte me queda como el mismo trozo que tenía, digamos, anteriormente en el ciclo completo. Pero internamente, acá tengo una transformación que va desde F hasta este encuentro y desde este encuentro, digamos, iría hasta E. Pero este tramo lo habíamos recorrido anteriormente en este sentido. Y ahora lo estamos recorriendo en este otro sentido. Quiere decir que este tramo ha quedado anulado. Hacemos exactamente lo mismo en este otro subciclo, en el subciclo 3. Lo recorremos en este sentido, vamos recorriéndolo así, de esta manera. Entonces, este tramo nos queda igual. Este tramo lo recorremos en sentido inverso a como lo habíamos recorrido originariamente con el ciclo 1. En el ciclo 1 habíamos hecho esto. Ahora estamos haciendo esto. Quiere decir que este tramo lo estamos recorriendo, antes lo recorríamos en este sentido y ahora lo estamos recorriendo en el sentido inverso. Por eso es importante que las transformaciones sean reversibles. Y después, este otro tramo de transformación lo estamos recorriendo en este sentido. Y antes lo habíamos recorrido en el sentido inverso. Por lo tanto, este también se anula. Entonces, con cada uno de los subciclos hemos hecho el recorrido original y después todas esas transformaciones que conforman los subciclos se han anulado porque la hemos recorrido primero en un sentido, después en el otro. Entonces, directamente podemos ver que este ciclo dividido en subciclos es equivalente al ciclo total. Ese es el primer teorema de Poincaré. El segundo teorema de Poincaré nos dice que dos transformaciones adiabáticas nunca se pueden cortar. Entonces, tenemos una situación que tenemos una isoterma y dos transformaciones adiabáticas. Según el segundo teorema de Poincaré, dice que esto nunca puede pasar. Es decir, esto que dos adiabáticas se corten en un punto. Y si lo analizamos un poco, ¿qué es lo que pasaría si estas dos adiabáticas pudieran unirse o cortarse en un punto? Estaríamos en un diagrama PB. En ese diagrama PB tenemos
tenemos una isoterma, una adiabática y otra adiabática. Es decir, que podemos formar un ciclo con esta isoterma y estas dos adiabáticas que se cortan en un punto. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Podemos formar un ciclo. Ese ciclo produce un trabajo, que sería un trabajo equivalente, un trabajo neto, entregado, en este caso, por el sentido de giro del ciclo, entregado por el sistema hacia el medio. Ahora, sería un ciclo que está entregando trabajo, pero con una única fuente a partir de la cual estamos recibiendo calor. Y no hay ninguna posibilidad de liberar calor hacia la fuente fría, porque estas dos son adiabáticas. Entonces quiere decir que estaríamos proponiendo producir trabajo a partir de una única fuente de energía, lo cual habíamos visto en la unidad anterior que Contradice realmente Kelvin eso es Planck. imposible. ¿Mm? Estaría contradiciendo Kelvin Planck. Exactamente, exactamente. Entonces esto no puede ser. Entonces nunca puede pasar que dos adiabáticas se corten. Y si dos adiabáticas no se pueden cortar, ¿qué quiere decir? Y que son paralelas. Seguimos con el tercer teorema de Poincaré. El tercer teorema nos dice que una transformación cualquiera, en este caso como la AB, puede ser reemplazada por otras transformaciones. Esas otras transformaciones con las cuales vamos a reemplazar esta transformación cualquiera AB van a ser dos transformaciones adiabáticas, es decir, que no intercambian calor con el medio, y una transformación isotérmica. Entonces, lo que tendremos que demostrar es que la trayectoria AB es igual a la trayectoria AC, CD, DB. Si estas dos trayectorias son iguales, podemos decir que la transformación AB la podemos reemplazar por dos transformaciones adiabáticas y una isoterma. Ahora planteemos a partir del primer principio para sistemas cerrados, decimos que, bueno, en principio decimos que la variación, vamos a estudiar variación de energía interna, el calor intercambiado en las dos transformaciones y el trabajo entregado o recibido. Entonces, la energía interna, la variación de energía interna en la transformación AB va a ser igual a la variación de la energía interna en el tramo A, C, C, D, D, B. ¿Y por qué van a ser iguales? Porque son funciones de estado. Perfecto, exactamente. Es decir, porque las dos transformaciones tienen el mismo estado inicial A y el mismo estado final B. Por lo tanto, el intercambio de energía interna entre esos dos estados va a ser el mismo independientemente de la trayectoria que recorre. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a analizar el trabajo. Y entonces, ¿de qué manera vamos a trazar esa, bueno, cada uno, el estado inicial va a ser, digamos, vinculado a través de una adiabática y otra adiabática en el estado final. Y después tenemos una isoterma. Esta isoterma se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, pero vamos a elegir aquella isoterma
que tenga la capacidad de producir áreas que serían estos triangulitos iguales entre sí. Es decir, fíjense que si yo desplazo esta isoterma hacia arriba, me va a quedar un triangulito muy chico acá y un triángulo muy grande acá. Si lo hago hacia abajo, si esta isoterma pasaría por acá, voy a tener un triangulito muy chico acá y un triangulito, el triángulo sería este, ¿no es cierto? Entonces busco la isoterma que me dé que estas áreas, que forman prácticamente triángulos, sean exactamente iguales. Entonces, si esas áreas son iguales, quiere decir, como estamos en un diagrama PV, los trabajos encerrados por esas áreas van a ser iguales. Y fíjense que uno de los triángulos estaría recorrido en un sentido y el otro en el otro. Entonces quiere decir que uno sería un trabajo positivo y el otro un trabajo negativo. Si las dos áreas son iguales, quiere decir que el trabajo producido por la transformación AB va a ser igual al trabajo producido por ACDB. Porque en realidad acá estaríamos produciendo un trabajo de más y acá un trabajo de menos, los cuales se compensarían y harían que el trabajo producido por la transformación AB es igual al, digamos, al trabajo producido por esas transformaciones que hemos reemplazado, que serían las dos adiabáticas y las dos isotermas. Entonces, si las dos variaciones de energía interna son iguales para las dos transformaciones, si los dos trabajos producidos para las dos transformaciones son iguales, aplicamos el primer principio y directamente nos queda que los calores son iguales. Los calores intercambiados durante la transformación AB va a ser igual al calor intercambiado por la transformación ACCDDB. Por lo tanto, de acá podemos decir que en realidad lo que hemos hecho es reemplazar esta transformación cualquiera, que es la indicada por rojo, por estas transformaciones que son transformaciones conocidas, ya que son una diabática, una isoterma y otra diabática. Profe, Sí, puede ser que la flechita DB esté al revés. DB. Sí, está al revés. Exactamente, porque iría exactamente. Muy observador lo tuyo o muy bruto el error cometido. Sí, porque va en este sentido, va AC, CD y DB. Bien, Entonces esa flecha está invertida. gracias. No, gracias a vos por haberte dado cuenta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es una aplicación de estos tres teoremas. Entonces vamos a tomar un ciclo cualquiera. Ese ciclo cualquiera tiene que ser un ciclo reversible. Entonces, ese ciclo reversible sería este, el que encierra un área que sería este área amarilla y la transformación, serían dos transformaciones, una transformación 1M2 y una transformación 2N1. Es decir, una comienza en 1, termina en 2 a través del camino M, y el otro, la otra transformación, cerrando el ciclo, sería la de 2 a 1, atravesando el camino N. Entonces vamos a empezar a aplicar cada uno de los teoremas que vimos recién de Poincaré. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, ese ciclo que lo veíamos completo,
lo vamos a dividir en subciclos. Entonces vamos a trazar, como nos decía el primer teorema, transformaciones reversibles entre puntos extremos del ciclo completo. Cada una de estas líneas llenas sería una subdivisión que estamos haciendo de ese ciclo completo. Entonces nos están quedando ciclos. El primer ciclo sería así, el otro ciclo sería así, el otro ciclo sería así. ¿Ah? Y entonces hemos encontrado subciclos a partir de transformaciones adiabáticas. Las adiabáticas que no son cualquier transformación, porque según el segundo teorema dijimos que estas transformaciones nunca se cortaban las adiabáticas. O sea que son transformaciones paralelas. Entonces, si son transformaciones paralelas, nunca se cortan y ahí está, digamos, gráficamente las distintas transformaciones adiabáticas que conforman cada uno de los subciclos. Ahora, veamos, por ejemplo, este ciclo, uno de ellos. Entonces nos quedó el subciclo 2, nos queda de esta manera. Entonces ahora hay una parte de la transformación que la vamos a reemplazar y va a ser esta transformación, la que va desde este punto a este punto. ¿Y por qué la vamos a transformar? ¿Por qué la vamos a reemplazar? Por transformaciones conocidas, como lo que nos decía el tercer teorema de Poincaré, que serían dos adiabáticas, que ya las tenemos, y una isoterma. Entonces, esto lo hacemos tanto en este ciclo 2, en la parte superior, como en la parte inferior. Entonces nos queda esta parte de la transformación, la vamos a dividir, la vamos a reemplazar, perdón, por dos transformaciones adiabáticas, que esta sería una, esta la otra, y una isoterma. La isoterma, como decíamos anteriormente, no puede ser cualquier isoterma. Tiene que ser la isoterma que nos divida a estas áreas para que sean iguales, estos dos triangulitos. Entonces, si yo la corro, la desplazo hacia arriba o hacia abajo, evidentemente voy a tener un triángulo más grande que el otro. Y la idea es que los dos triángulos sean del mismo tamaño para que el trabajo intercambiado por esas transformaciones sea igual al trabajo intercambiado por la transformación que queremos reemplazar. Entonces, dicho esto, nos estaría quedando un subciclo conformado por una diabática, una isoterma, otra diabática y otra isoterma. O sea, que vamos a tener dos isotermas con dos adiabáticas. ¿Y eso qué es? En definitiva, un ciclo conformado por dos isotermas y dos adiabáticas no es ni más ni menos que lo que hemos estado viendo antes, que es el ciclo de Carnot. Entonces, cada uno de estos ciclos, subciclos, pueden ser conformados como ciclos de Carnot, donde por supuesto las adiabáticas van a ser diferentes, las isotermas van a ser diferentes y también las temperaturas a las cuales se produzcan estos intercambios de calor. Entonces, a partir de esto,
acá tenemos la eficiencia de una máquina térmica cualquiera, 1 menos Q2 sobre Q sub 1, y según si es la máquina de Carnot, tenemos 1 menos T2 sobre T1. Entonces, si operamos matemáticamente, podemos anular los unos y los signos, y nos queda Q sub 1 sobre T sub 1 es igual a Q sub 2 sobre T sub 2. Esto lo podemos hacer para cada uno de los subciclos que hemos encontrado. Entonces, vamos a decir que lo que habíamos dicho, Q1 sobre T1 es igual a Q2 sobre T2. Lo podemos poner en el mismo miembro y decimos que Q1 sobre T1 menos Q sub 2 sobre T sub 2 es igual a 0. Ahora, como Q sub 2, fijémonos, Q sub 2 sería esta parte, serían los calores cedidos en cada uno de esos subciclos. Al ser calores cedidos, serían calores negativos. Y entonces, esos calores negativos, Q sub 2, de cada uno de los, en este caso, bueno, estamos todavía con un solo subciclo. Este calor Q sub 2 sería negativo, con el negativo este nos quedaría directamente que Q sub 1 sobre T1 más Q sub 2 sobre T sub 2 es igual a 0. Ahora, esto es solamente para un subciclo, que sería esta porción del ciclo total. Pero esto mismo lo podemos hacer para cada uno de los subciclos. Entonces, nos quedaría, en definitiva, si lo vamos haciendo para cada uno de los ciclos, nos va a quedar, en definitiva, una sumatoria de todos los calores intercambiados desde la fuente caliente, que serían los superiores, a las temperaturas de la fuente caliente, que sería cada una de las isotermas. Fíjense que las isotermas son distintas. Los calores intercambiados van a ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es la sumatoria de todos los calores intercambiados a la temperatura que se intercambia, es decir, Q sub 1' se va a intercambiar a T sub 1, Q sub 1 segunda se va a intercambiar a otra temperatura T sub 1 segunda, y así sucesivamente. Y pasaría exactamente con las partes inferiores de cada uno de esos ciclos de Carnot. Entonces, esto, en definitiva, es lo que estoy diciendo. Es la sumatoria de cada uno de los calores intercambiados con las fuentes calientes sobre las temperaturas a las cuales se intercambian, más los calores intercambiados con la fuente fría a las temperaturas de la fuente fría. Todo eso va a ser igual a 0. Y si, por último, en lugar de hacer subciclos, digamos, dividido en forma finita, como lo que hemos hecho, lo hacemos con divisiones infinitesimales de todo ese ciclo completo, de manera que cada uno de estos subciclos sea un subciclo infinitesimal. Lo podemos plantear como una integral directamente, que a lo largo de todo este ciclo va a ser una integral cerrada. Y no va a ser ni más ni menos, es decir, acá la podemos establecer todos los calores intercambiados por las fuentes calientes. Digamos, esta sería la integral.
y acá tendríamos la otra integral de los calores intercambiados por la fuente fría a las temperaturas de la fuente fría, igual a 0. Si sumamos estas dos integrales, una va a ser a través del camino m y otra va a ser el camino de regreso a través del camino n. Entonces, esto no va a ser otra cosa que la integral cerrada diferencial q sobre t. Esta es la expresión matemática de lo que sería el teorema de Clausius. Y realmente, bueno, uno podría pensar, bueno, yo podía vivir perfectamente antes que no conocía el teorema de Clausius. Pero bueno, hasta ahora no nos está diciendo nada. Hasta ahora son distintos pasos matemáticos donde se aplican conceptos termodinámicos porque estamos trabajando con un ciclo y por otro lado estamos trabajando con el ciclo de Carnot. Y llegamos a esta conclusión, o llega Clausius a esta conclusión, que como les decía, en principio no dice nada. Esto es para ciclos reversibles. ¿Qué pasa si tenemos un ciclo irreversible? En un ciclo irreversible tenemos sabemos que para que un ciclo sea reversible, todas sus transformaciones que lo componen tienen que ser transformaciones reversibles. Basta que una transformación o una parte de la transformación que compone ese ciclo sea irreversible, entonces a partir de ahí todo el ciclo se convierte en un ciclo irreversible. Entonces vamos a decir que para seguir este estudio y extenderlo, esta conclusión que sacó Clausius para ciclos reversibles, veamos qué es lo que pasa cuando los ciclos son irreversibles. Como los ciclos son irreversibles, entonces ahora ya no podemos plantear que cada uno de estos subciclos sea un ciclo de Carnot. Porque dijimos que una de las características y de las condiciones para que esto sea un ciclo de Carnot deben ser dos isotermas, dos adiabáticas, y que además cada una de esas transformaciones sea reversible. Entonces podemos hacer los reemplazos, pero los reemplazos en esta parte superior indicada por línea de puntos, y esto acá viene esa otra diferencia a la cual yo me referí de cómo se grafican las transformaciones reversibles y no dije cómo se grafican las transformaciones irreversibles. Las transformaciones irreversibles se grafican con líneas de punto. Entonces, lo que estoy diciendo acá, que yo sé que mi transformación empieza en este punto y termina en este punto, pero este camino, que es irreversible porque está trazado en forma de líneas de punto, yo no sé cuáles son las propiedades intermedias que conforman este camino, ni tampoco las voy a conocer. Lo único que tengo cierto es el estado inicial y el estado final. En este otro caso sí, al ser una línea continua, cada uno de estos puntos representa un par, por ejemplo, de presión y volumen diferente, pero no así en este caso. Entonces, como vamos a hacer el mismo concepto de lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, vamos a asimilar, como decíamos, cada subciclo a un ciclo de Carnot, pero en este caso un ciclo de Carnot ficticio, porque en realidad no son ciclos de Carnot, vamos a decir que cada uno de estos ciclos, el rendimiento va a ser menor que el rendimiento de Carnot. Entonces, el rendimiento
de cualquiera de estos ciclos va a ser de una máquina cualquiera y va a ser medido a través de la diferencia entre el calor absorbido de la fuente caliente menos el calor cedido a la fuente fría, que esta diferencia no es ni más ni menos que el trabajo aportado por ese ciclo, sobre la cantidad de energía total recibida por ese ciclo, que sería la proveniente de la fuente caliente. Entonces, esto sería para la eficiencia medida a partir de los calores de cualquier máquina térmica. Entonces, si la máquina térmica fuera la de Carnot, entonces la podríamos medir a través de las temperaturas. Entonces, nos queda directamente que cada uno de estos ciclos va a tener una eficiencia igual a Q sub 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Entonces, como dijimos que el rendimiento de cualquier subciclo va a ser menor que la máquina de Carnot, que el rendimiento de la máquina de Carnot, podemos plantear esto. Matemáticamente, volvemos a hacer algo similar de lo que habíamos dicho anteriormente, y ahora nos queda algo parecido, pero antes nos quedaba una igualdad, porque los ciclos eran ciclos de Carnot, pero ahora nos queda una desigualdad. Es decir, nos dice que la cantidad de calor intercambiada con la fuente fría a la temperatura de la fuente fría va a ser mayor que la cantidad de calor intercambiada con la fuente caliente a la temperatura de la fuente caliente. Matemáticamente, si digamos, llevamos todo al mismo miembro, nos queda que Q sub 1 sobre T sub 1 menos Q sub 2 sobre T sub 2 va a ser menor que 0. O sea, esto pasaría a este miembro restando. Entonces nos queda esto, Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2. Y esto 0. Y volvemos a hacer el mismo razonamiento que antes. Q sub 2 es el calor cedido a la fuente fría. Por lo tanto, es negativo. Y al ser negativo con este negativo, nos queda positivo. Pero ahora esto nos queda menor que 0, esta desigualdad. Planteamos exactamente lo mismo. Es decir, cada uno de estos subciclos como una sumatoria, si cada uno de los ciclos son ciclos finitos, ¿no es cierto? Entonces nos quedan la sumatoria de los Q sub i sobre T sub i, o Q sub 1 sobre T sub 1 de todos los calores de la fuente caliente sobre las temperaturas de la fuente caliente, más la sumatoria de los calores de la fuente fría sobre las temperaturas para cada uno de los ciclos va a ser menor que 0. Y ahora volvemos a reemplazar, si en lugar de tomar estos ciclos finitos como ciclos infinitamente próximos uno de otro, lo podemos plantear como una integral. Y entonces, ahora nos va a quedar la integral cerrada, como nos había quedado antes, de diferencial Q sobre T, pero ahora nos va a quedar menor que 0, porque esto es lo que hicimos toda la deducción para lo que sería un ciclo irreversible. Entonces, a partir de esto tenemos la conclusión final de lo que sería el teorema de Clausius para ciclos reversibles e irreversibles. Entonces nos queda que la integral cerrada diferencial Q sobre T es menor o igual que 0. Entonces, esta desigualdad va a ser para los ciclos irreversibles y el signo de igualdad para los ciclos reversibles. Y esto nos sigue sin decir nada. Pero fíjense una cosa, que ahora volvemos un poco a lo mismo de antes.
Ahora tenemos un ciclo completo entre uno por el camino M hacia 2 y otro 2 por el camino N hacia 1. Esto nos está haciendo un ciclo total. Profe, Sí, sí, ¿podrías usar entonces el teorema ese de Clausius para definir lo que es un ciclo reversible o irreversible? claro, justamente en esto se va a apoyar lo que viene ahora, que es la definición de la entropía. Bien, Porque en definitiva lo que va a aplicar es el mismo concepto que veníamos tratando, o sea, no la demostración de lo que sería esa integral cerrada, pero sí vamos a aplicar la consecuencia o a lo que llegó Clausius para poder decir esto que vamos a decir ahora. Porque fue el mismo Clausius el que se dio cuenta. En definitiva dijo, bueno, entonces la integral cerrada diferencial Q sobre T para cuando el ciclo es cerrado, cuando el ciclo es reversible, lo podemos dividir en dos transformaciones, como lo que habíamos visto hasta ahora. Es decir, la integral cerrada diferencial Q sobre T va a ser la integral entre 1 y 2 por el camino M, entre 1 y 2 por el camino M de diferencial Q sobre T, más la integral de 2 a 1 por el camino N. Entonces, esta integral cerrada, si el ciclo es reversible, dijimos que era cero. O sea que estas dos sumas se igualan a cero. Estos dos caminos, la suma de estos dos caminos se iguala a cero, acá podemos despejar y podemos mandar esta integral al otro lado del signo de igualdad. Entonces decimos que, antes decíamos, la integral de entre 1 y 2 diferencial Q sobre T más la integral de 2 a 1 diferencial Q sobre T igual a 0. Ahora, como mandamos esta integral al otro miembro, esta integral va como negativa. Y entonces, como la transformación es reversible, es exactamente lo mismo, yo la puedo reemplazar porque yo tengo la integral de 2 a 1. La puedo reemplazar por la integral de 1 a 2, porque esta transformación es reversible, pero con signo contrario, porque no es lo mismo recorrer esta transformación en este sentido, o mejor dicho, en este sentido, a recorrerla en este otro sentido. Entonces nos queda como conclusión que la integral por el camino M es igual a la integral por el camino M. Por lo tanto, esta cantidad diferencial Q sobre T es la misma, independientemente del camino recorrido. Yo voy de 1 hasta 2. Puedo ir por el camino M o puedo ir por el camino N. Esta cantidad diferencial Q sobre T va a ser la misma. Y entonces, si esa cantidad Q, diferencial Q sobre T es la misma, Clausius llegó a la conclusión de que está frente a una nueva propiedad definida a partir de diferencial Q sobre T, que es la entropía. Le llamó entropía. ¿Por qué es una propiedad? Porque es independiente del camino recorrido. Entonces, hemos hecho toda esta disquisición, si era reversible, era irreversible, pero en definitiva, ¿a qué conclusión llegó? Que esta diferencial de entropía depende del estado final y del estado inicial, exclusivamente. Esto en principio. ¿Qué pasa cuando hacemos el camino inverso? O sea, perdón, no cuando hacemos el camino inverso. Cuando estamos frente a un ciclo reversible. Entonces ahora tenemos el signo de desigualdad planteado por Clausius.
Entonces ahora decimos que la integral de diferencial q sobre t, lo mismo, es igual a la integral entre 1 y 2 por el camino irreversible, para identificar cuál es irreversible y cuál reversible, más la integral de 2 a 1 por el camino reversible. Entonces tenemos un camino irreversible y un camino reversible, lo cual hace que este ciclo sea irreversible. Matemáticamente hacemos lo mismo, salvo que tenemos en cuenta este signo de desigualdad. Entonces ahora la desigualdad es con respecto a 0, pero podemos hacer este despeje de una integral por el camino irreversible con respecto a la otra por el camino reversible. Nada más que cambiando el signo negativo. Es importante que sea esta la integral que pasa al otro miembro, porque acá teníamos la integral entre 2 y 1. Y entonces, para poder sacar este signo negativo, yo la tengo que invertir. Y la única que puedo invertir es esta transformación, porque esta transformación no la podría invertir, porque esta es irreversible. Entonces no es lo mismo la integral entre 1 y 2 que menos la integral entre 2 y 1. En este caso sí. Entonces por eso observen que la que yo estoy trabajando y paso al otro miembro es la parte reversible para poder después intercambiar los signos de integración y que me quede positivo. Entonces me queda que diferencial q sobre t por el camino irreversible va a ser menor que la integral de diferencial q sobre t por el camino reversible. Y esto nos está diciendo, recién habíamos dicho que cuando habíamos hecho el camino a través del ciclo reversible, esto era lo que habíamos definido diferencial S o delta S o variación de entropía. Entonces, ahora lo que nos queda, si reemplazamos esta igualdad que habíamos obtenido para un ciclo reversible, tenemos que esta integral reversible de diferencial q sobre t es igual a S2 menos S1. Y S2 menos S1 va a ser mayor que la integral de diferencial q sobre t por el camino irreversible. Entonces quiere decir que la entropía tiene que ver directamente con los intercambios de calor. Porque fíjense que hay variación de entropía cuando hay intercambio de calor. Entonces hablamos de una cantidad de entropía transferida, por ejemplo, al sistema. Si la cantidad de calor es positiva, este delta S va a ser positiva. Quiere decir que la entropía de un sistema cuando recibe calor aumenta. Esta temperatura siempre tiene el signo positivo porque siempre es temperatura absoluta, es decir, temperatura en Kelvin. Por eso siempre va a ser temperatura absoluta. La única que estaría variando en su signo es el diferencial Q, que puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, entonces, por último, analizamos este gráfico. Acá tenemos una transformación reversible, porque acá se produce un poco una confusión, es decir, estamos hablando de una propiedad, y esa propiedad decimos independiente del camino recorrido. Entonces, si es independiente del camino recorrido, ¿por qué nos interesa tanto el que el proceso sea reversible o sea irreversible? Bueno, porque si yo conozco un estado inicial de mi sistema y este sistema evoluciona reversiblemente, su estado final va a ser uno determinado. Ahora,
si este mismo sistema evolucionara irreversiblemente, iría a parar a otro punto final diferente al que fue a parar cuando siguió una transformación reversible. Entonces quiere decir que en principio no es lo mismo hablar de una transformación reversible a una irreversible, porque los puntos, si tomamos en cuenta que el punto inicial es el mismo, los puntos finales son diferentes. Pero esto pasa con cualquier propiedad. Cuando nos independizamos del camino, cuando conocemos las condiciones iniciales y las condiciones finales. Si conocemos las condiciones iniciales y las condiciones finales, nos independizamos del camino recorrido y decimos que para saber cuál es la variación de entropía entre el estado inicial y el estado final, por más que sea este proceso irreversible, yo digo, el cambio de entropía entre este estado inicial y este estado final, y bueno, como cualquier transformación me da lo mismo porque depende del estado inicial y del estado final que conozco, entonces puedo reemplazar por esta transformación como si fuera reversible. Y entonces la calculo como delta S igual a la integral de diferencial Q sobre T. Es más o menos lo mismo cuando decimos que delta U es igual a CB por delta T. O sea, no es solamente para las transformaciones a volumen constante, sino de todas las transformaciones elijo la de volumen constante que me da la variación de energía interna. Con la variación de entalpía pasa lo mismo con a presión constante. Bueno, acá pasaría lo mismo, es decir, yo tengo la capacidad de calcular la variación de entropía independientemente del camino recorrido, si es reversible o irreversible, en tanto y en cuanto conozca mi estado inicial y mi estado final. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que no les hayan quedado demasiadas dudas. Una sola, profe. Sí, no, lo de demasiadas dudas no lo digo por el tiempo, sino que lo digo porque, bueno, es un tema que por ahí cuesta un poco entender. Sí, Pero, decime. quería preguntarle, el primer teorema de Poincaré, Sí, que divide el ciclo reversible en otros ciclos reversibles. sí. ¿Hay una manera análoga también de dividir un ciclo irreversible en ciclos irreversibles también, en subciclos irreversibles? Bueno, de hecho que lo toma, pero que en realidad no es correcto, porque vos no sabés cuando tenés una transformación irreversible, eso de poner líneas de puntos, es decir, yo pongo esta línea de puntos, pero podría ser cualquier otra, porque la verdad que no tengo idea por dónde puede ir esta transformación. Claro, y tampoco Entonces las no puedo podría tomar en doble reemplazar sentido. y hacer toda esa disquisición que hice de que los triangulitos fueran iguales, sino que Bien, simplemente hace un razonamiento análogo con lo que sería una máquina cualquiera que no es la de Carnot y la compara con la de Carnot claro. a través de distintos subciclos, pero en realidad por eso Poincaré siempre habla de que un ciclo reversible se puede subdividir en subciclos reversibles a través de transformaciones reversibles. Bien, bien. Gracias. No por nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hasta los perros lloran de la desesperación de no entender. Pero bueno, con preguntas, dudas y avanzando, podemos comprender algo. No sé si hay alguna otra pregunta. No, de mi parte, gracias, profe. Nos vemos.
De mi parte tampoco, profe. No tengo dudas, gracias. Bueno, gracias a ustedes por sobre todo quedarse hasta el final. Y gracias a vos, Andrés. Yo entendí casi todo. Ah, bueno, está bien. Bueno, El problema es que mañana le tengo que dar la ejercitación sobre esto. bueno, pero lo que pasa es que han entendido mucho, así que no van a tener problema en entender los Iba, problemas y iba resolverlos. gradualmente disminuyendo el quórum. ¿Cómo? El quórum iba disminuyendo gradualmente. Sí, yo no, la verdad que no los, no los pude ver. Y yo creo que sospecho, pero no voy a decir nada por los que quedan, que siguen estando ahí. Me parece que ha quedado la computadora nada más. Bueno, Sí, los he ido, los he ido retirando a uno por uno para tener la seguridad de que no quedó ninguno. Pero en realidad, evidentemente se han quedado porque ha terminado la clase y ellos ni se han enterado. No por decir, no, pero está bueno que... No, me parece que está bueno porque al no estar en clase no te interrumpen con ruido, con que entra uno, sale otro. Es una clase así continua y queda grabada, entonces ellos pueden entrar en cualquier momento y reforzar el conocimiento. ah, sí, mira, hablando de eso.